Bienvenido al despertar de la conciencia, tu viaje hacia la totalidad. Descubre el poder de la transformación personal con nuestra plataforma holística. En un mundo lleno de distracciones y ruido, encontrar la paz interior y la conexión con tu ser más profundo se ha convertido en una búsqueda esencial. Te invitamos a explorar nuestra plataforma dedicada al despertar de la conciencia, donde fusionamos sabiduría ancestral con la guía de expertos contemporáneos para ofrecerte una experiencia transformadora y única. Pero te preguntarás, ¿qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es un viaje, pero es un viaje de autodescubrimiento que abarca todos los aspectos de tu ser, físico, mental, emocional y espiritual. En nuestra plataforma te sumergirás en un universo de conocimientos holísticos que te ayudarán a expandir tu mente y a transformar tu vida. Nuestros pilares fundamentales son el apoyo de profesionales expertos, material de estudio para todos y las diversas técnicas holísticas. Nosotros entendemos que la transformación personal no es un camino lineal. En lugar de un enfoque único, ofrecemos más bien un enfoque integral y completo para abordar la realidad desde múltiples perspectivas. Creemos que al abrazar todas las facetas de tu ser, puedes lograr un despertar de conciencia mucho más genuino y duradero. Únete a nuestra plataforma y comunidad de buscadores de la verdad. Ya sea que estés comenzando un viaje o ya sea que estés en él, nuestra plataforma está diseñada para ti. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y descubre que puedes alcanzar tu máximo potencial, encontrar la armonía interior y vivir una vida mucho más significativa. El despertar de la conciencia es un viaje que vale la pena emprender. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Bienvenido a la revolución de la conciencia. ¿Estás listo para comenzar tu transformación? Regístrate hoy y da el primer paso hacia un despertar de la conciencia que cambiará tu vida. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Voces en Conciencia. Vamos a continuar conversando un poquitico acerca de ese desarrollo de conciencia que para mí ha sido el camino hasta hoy, de los últimos 7 años. En el capítulo pasado, en el episodio pasado, estuvimos hablando de cómo por medio de los ángeles, del tarot, inclusive de la numerología angelical, doy una apertura a conocer un poquito más del mundo espiritual y obviamente acompañado de un estudio paralelo bíblico. Entonces, digamos que eso le dio un poquito la posibilidad de escuchar no tanto el mundo físico, sino un poquito más profundo al universo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en esta parte del proceso, del camino, estoy o estaba arrancando una nueva vida, un nuevo lugar. Había dejado atrás el caos, el correr, el cumplimiento de metas, la exigencia, el hacer para empezar a trabajar en el ser, que eso era muy importante. Entonces empiezo a ver mensajes en los números de los ángeles, empiezo a usar mi tarot angelical para mensajes diarios. Y me encuentro ubicada en una ciudad pequeñita en Estados Unidos, eh, que obviamente se hacía sentir como un pueblito en donde la gente era yoguista, trabajaba la meditación, el veganismo, mucha naturaleza, mucho silencio, mucha meditación, mucho estar yo con yo, nadie hablaba español, entonces era un trabajo obligado conmigo, mi esposo está con varias actividades fuera de casa, mi hijo también, y yo pues tratando de buscar un lugar. Mis títulos no son nada en este país, entonces tocaba hacer una transcripción. eh, y obviamente, digamos que estoy en un proceso de conocer y cuidar de mi familia y de mí, así que empiezo a buscar diferentes formas en que ocupar mi tiempo.
Entonces empiezo con las cosas de la casa, empiezo con el cuidado de mi familia, pero pues igual acostumbrada a andar corriendo y utilizar el tiempo 24 horas como si tuviera 36 y encontrarme con que me sobra muchísimo tiempo para hacer muchas cosas. Me meto yo entonces a practicar yoga. Encuentro un canal de televisión en donde empiezan a enseñarme cómo entrar al mundo de practicar eh, algunos ejercicios, empiezo a encontrar bienestar en el yoga, practicándolo media horita al día, bajándole velocidad y volumen a mi voz y al hacer y a los resultados. Eh, entonces estoy como si me hubieran frenado en seco, o sea, de venir a 200 por hora, me bajan a 10 kilómetros por hora. Y a no encontrar, digamos que de cierta manera, un to-do list gigante y encontrarme en silencio y sin hacer nada era, wow, un poco frustrante, pero al mismo tiempo era extraño. Entonces era una sensación en donde el ruido que había afuera eh, empezaba a desaparecer y empezaba a haber mucho ruido adentro. Entonces empecé a compartir mucho tiempo en la naturaleza, salía a caminar en un lago que había muy cerca de la casa donde vivía. Yo empecé a utilizar el vehículo para llevar a mi esposo al lugar de estudio, luego al lugar de trabajo, luego a recogerlo, luego a estar pendiente de mi hijo, a recogerlo, a sacarlo al bus o al camión o al medio de transporte para su colegio. Sin embargo, aún me quedaba tiempo. Entonces, cuando terminaba de hacer esas cosas, me iba a un lago. Y creo que lo único que pasaba en esa ciudad pequeña era que cambiaba el clima. Y para la época en la que llegamos era invierno y yo no conocía el invierno. Para los que no conocen Colombia, Colombia no es un país de estaciones. Colombia tiene algo maravilloso y es que tiene la misma temperatura, por decirlo de alguna manera, todo el año. Lo que cambia es la posición de la ciudad como tal. Entonces tenemos ciudades en que todo el año hay la misma temperatura, oscila muy poquito. Entonces, la capital de la que yo vengo tenía una temperatura más o menos de los 60 grados centígrados. Sí cambia el clima durante el día, pero entre 60, 70, un poquito menos de 70, de 60, perdón, digamos que entre 50 y 70 es más o menos la ciudad todo el año. Y hay otras ciudades de mi país en donde pues las temperaturas son o más debajo de 60 o otras más encima de 70, pero pues están entre 70 y 80 todo el año o entre 50 y 60 todo el año o digamos que no se ven tan marcadas las estaciones. Y al verse no ser tan marcadas las estaciones, llega uno a un país como Estados Unidos, donde las estaciones evidentemente sí son muy, muy marcadas en muchos lugares. Y llegas a un invierno a donde conoces literal la nieve, donde conoces literal el frío, donde necesitas literalmente ropa especializada para aguantar el frío. Entonces, obviamente te da una apertura mayor a lo que sí era frío, o sea, de lo que te quejabas en tu país de que está haciendo frío, definitivamente no conocías el frío, y a lo que te quejabas de que hacía calor, no entendías lo que era el calor. A entender lo que es Fahrenheit y no Celsius, a entender lo que es humedad. ¿No? Y que hace que la temperatura se sienta o no se sienta tan caliente o se sienta o no se sienta tan frío y a entender también lo que significa el viento, ¿no? Creo que es algo que en nuestro país no entendemos realmente. Creemos entender el frío, queremos entender el calor, queremos entender la humedad, queremos entender Celsius, Fahrenheit, digamos que desde el tema mental, pero realmente en sensación térmica y el cuerpo y el dolor del frío o la sensación de calor asfixiante se siente diferente. Digamos que en ese sentido se podría sentir diferente. Entonces me encuentro en esta ciudad pequeña, tan silenciosa. Y empieza a subir el ruido tan fuerte de mi mente y de mi cuerpo, y me necesito ocupar mi tiempo en algo, así que me voy a caminar en la naturaleza con ropa de invierno, en
bajo cero alrededor del lago porque definitivamente no me soporto el, el freno o el no hacer nada, entre comillas, ¿no? Eh, y empiezo a darme cuenta que el Internet no sirve mientras estoy en este sitio recóndito, en un lago gigante, congelado, por cierto, y a los alrededores. Y empiezo a caminar, tratando de, digamos, de hacer ejercicio también y de moverme, eh, para no enloquecer. Y empiezo a darme cuenta que, bueno, tengo la opción de, si no estoy conectada a internet, tengo mi voz y empiezo a grabar conversaciones conmigo misma. Empiezo a grabar audios, empiezo a poner información ahí, lo que pienso, lo que siento, lo que está pasando, y luego me escucho. Entonces eso me da unos meses en donde me permite ocupar mi cabeza de lo que voy aprendiendo, de lo que voy haciendo, me permite moverme, me permite conectarme con algo más. Digamos que me permitía entender un poquito cómo me estaba sintiendo, que estaba pasando por mi cabeza, por mi mente. Tengo la fortuna de tener una amiga conocida, de hace más de 12 años, quiere decir que unos 3 o 4 años antes de hacer la migración, ella tenía esta apertura ya mucho más desarrollada y le escuché mucha de la terminología, me apoyé de ella. Le consultaba, le comentaba, le hablaba, me desahogaba con ella, entonces eso me ayudó a no sentirme como tan sola en el proceso. Y bueno, ahí descubrí entonces lo que era el yoga, la meditación y el contacto con la naturaleza, cómo era el sanador, am, y cómo mi cuerpo iba respondiendo y mi mente y mis emociones, a una metodología diferente. Aquí también en este momento aprendí un poquito sobre el Feng Shui, aprendí un poquito más sobre la teología budista, un poquito más sobre alimentación saludable, así que empecé a hacer recetas más saludables y a ver qué estaba pasando con mi cuerpo, y a tratar de llenar de conocimiento mi mente, ya que estaba sin tanto que hacer. eh, Al tiempo, entonces, continuaba con tarot angelical, seguía o continuaba con conexión, tratar de encontrar mensajes en la numerología, en el tarot y en los ángeles. Y esto me llevó también a empezar a estudiar un poquito más sobre ángeles, y al hablar un poquito más y entender un poquito más y al conocer un poquito más, se me abrieron otros mundos, como si hubiera abierto una puerta y empieza un montón de información a llegarme de la nada, ¿no? Yo sentía que de la nada, pero en realidad creo que lo que hice fue abrir un buzón. Y ya con una dirección de buzón me empezó a llegar publicidad y me empezó a llegar temas de enneagrama. Entonces el enneagrama era una forma de ver los números diferente, era una forma de entender al ser humano, al otro, desde la numerología, desde el pertenecer, desde ser un número. Después me llegó la numerología, no, antes me llegó la numerología como tal, la numerología pitagórica. Entonces tenía un tema de numeración angelical o numerología angelical más bien. Luego entra numerología pitagórica a entender qué número soy, que la fecha de nacimiento es un número, que el día del día en que naces es otro número, el mes en el que naces es otro número, el año en el que naces es otro número, la totalidad de los números en sumatoria uno a uno es otro número, que tu nombre es un número, que tu apellido materno es un número, que tu apellido paterno es otro número, y empiezas a entender también tu personalidad por medio de los números. Y empiezas a encontrar cosas que te identifican y obviamente cosas que no tanto, pero cosas como que te vibran y logras entender y otras que no tanto. Luego encuentro el eneagrama, ahí sí, y veo, oh Dios, otro número en el universo que
que identifica temas de personalidad, qué interesante. Entonces empiezo a estudiar sobre el enneagrama, me defino como un número con unas alas. Para los que entienden un poquito de enneagrama, lo definen a uno como un número, entre comillas, y le dan a uno como alas, como el ala derecha y el ala izquierda, como rasgos específicos. Sin embargo, si algo me di cuenta tanto en el tarot como en los ángeles, como en la numerología angelical, como en la numerología pitagórica, como el enneagrama, es que definitivamente no somos un número como tal, somos un conjunto de números, y eso era aún más interesante. Y empezar a analizar el tipo de números de los demás. Entonces no lo hacía solo conmigo, sino lo hacía tratando de mirar qué número era mi esposo, qué número era mi hijo, en todas las corrientes. Luego hice movimientos en mi casa con el Feng Shui, empecé a comprar cosas, a disponer, a organizar en la casa diferente para tratar de entender. Empecé también a hacer un tema de limpieza, de utilizar la sal marina, de utilizar, digamos que diferentes limpiadores que no fueran químicos en casa para limpiar energías, para hacer rituales de cierta manera, como tanto de limpieza personal. Yo durante muchos años hice la típica limpieza a final de diciembre, en donde te limpias te exfolias el cuerpo con sal marina. En casa, y luego, o inclusive con azúcar morena, para limpiar las energías de un año anterior para arrancar uno nuevo. Y lo hacía como exfoliación de piel en general, y limpieza de la piel, pero empiezo a utilizarlos también ya para descargar energías, como para quitarme cargas energéticas que sentía fuertes, y me sentía muy liberada, así que yo continuaba haciendo eso. Así que no estaba tan alejada de muchas cosas, pero fue como encontrando sentido, como teniendo lógica cada una de las cosas, y teniendo fundamentos, no solamente hacerlo porque alguien más me lo dijo, sino porque encontraba el fundamento y el beneficio para mí. Luego ya nos mudamos entonces a una ciudad mucho más grande dentro de este país, y empiezo a darme cuenta, aunque ya conocía muchas ciudades de este país, ya había conocido muchas ciudades en mi país, y me había dado cuenta de la diversidad y de cómo cambia. Acá es aún más brusco el cambio, o al menos así lo sentí yo. Así que comienzo a buscar ya un desarrollo profesional. Entonces, mi desarrollo profesional parte entonces ya de mis maestrías, y de mis estudios universitarios, tratando de ver si hago la homologación. Entro a estudiar aquí todos los temas de mercadeo, ventas. Hago, mm, digamos que un inicio, o un comienzo de continuar con ese camino que ya me había formado antes. Sin embargo, seguía con ese vacío que les contaba yo desde el inicio. Y bueno, si algo me di cuenta es que quería, se me presentó la oportunidad de hacer voluntariado. Entonces empiezo a trabajar en una ONG, y empiezo a vincularme con la ONU, a hacer trabajo de enseñanza. Empiezo a ser profesora, maestra, coach, consejera de grupo de mujeres inmigrantes a este país de habla hispana, que no tienen educación, y empiezo a trabajar por 4 o 5 años digamos que en este programa. Y pues descubro mágicamente un tema de enseñanza, de pedagogía, que me encanta. Entonces me capacito en coach, me capacito en consejería, me capacito en educación, y obtengo mis 3, 4 títulos adicionales. Luego estudio un tema de PNL también, para apoyarme un poquitico, programación neurolingüística, para también apoyar a estas mamás. Y me doy cuenta que tengo un poder un don, llamémoslo así, no un poder, sino un don de enseñanza, y que empiezan a reconocerme. Aquí en el habla hispana hablan de un maestro, de las maestras, y empiezan a reconocerme como maestra. Y yo
Jamás me había visto como una maestra o como alguien que tuviera algo para enseñar. Y empiezo a darme cuenta que tengo muchísimo conocimiento para enseñar a otros que no tenían nada que ver con, ni con universitario, ni con maestrías, ni con posgrados, ni con PhD, ni con nada. Y todo eso no parece servirme aquí. Así que digo como, oh my God, todo ese tiempo, todo ese dinero que gasté en tanta educación formal y aquí no me la valoran, no me la premian, no me la pagan, no me la requieren, así que dije, ¿qué hago con todo eso? Bueno, guardemos todos esos diplomas debajo del colchón o guardémoslos en PDFs y esperemos a ver qué sucede. Entonces dejé ese tema como en stand-by. Sin embargo, pues ya llevaba 4 o 5 años en este país y pues obviamente había formado un nuevo perfil profesional que el anterior no me servía para nada y que ni siquiera me llamaba la atención desarrollar nuevamente. No me interesaba ya volver a meterme en las multinacionales gigantes y a desarrollar un perfil profesional tan rígido o tan formal. Y el tema de las ONGs y el coach y de la enseñanza y de la consejería me despertó un hambre de otros temas. Así que al tiempo que estaba haciendo esto, se nos presentó la oportunidad de ir a uno de los talleres o seminarios o sesiones con Tony Robbins. Para los que no lo conocen o si lo conocen, bueno, él es un maestro del PNL y de otras técnicas. Con él conocí el Ho Oponopono, con él conocí obviamente todo lo que tiene que ver con el PNL, con él conocí un montón de técnicas de sanación que abrieron como la apertura también a a otro mundo diferente. Yo regreso de estar 6, 7 días en la Florida con él directamente y descubrí otro mundo completamente que es un mundo de negocios, un mundo de abundancia, un mundo de prosperidad, pero basado no solamente en el hacer dinero, 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 reventarte, producir, cumplir resultados, era un tema de más de pasión, de relajación, de amor propio, de seguridad, de manejo de emociones, de manejo mental, de manejo de alimentación, porque le enseñan a uno un 360 completo desde la salud digamos que la creación de negocio y la ejecución y los números y la riqueza y la administración y los presupuestos. Entonces fue como, ¡boom! Ahí sí que yo digo otro bombazo en donde eh, tuve que a estar ahí como el bambú y dejarme mecer completamente para poder volver a formarme. Entonces quedé bastante emocionada, bastante enérgica, bastante recargada con este seminario, taller, inmersión total con Tony Robbins en su energía, su forma de hablar, la gente de la que uno se rodea era una cosa completamente diferente a la que estaba acostumbrada, así que fue un antes y un después. Él le dio apertura a empezar a buscar otras cosas. Entonces ahí busqué o encontré o me encontró o me llegó información sobre las constelaciones, sobre, bueno, constelaciones familiares, constelaciones biológicas, constelaciones sintomáticas, constelaciones cuánticas. Entonces empezar a estudiar un tema de constelaciones. Y al tiempo que empiezo yo a estudiar un tema de constelaciones, que me meto a un congreso de constelaciones y de consteladores, automáticamente encuentro dentro de las constelaciones y dentro de este círculo social maestros de PNL y numerólogos que digamos que entendían todo el tema
por los temas que yo venía ya trabajando. Entonces entendían sobre tarot, entendían sobre ángeles, entendían sobre números, sobre enneagrama, sobre feng shui, sobre coach, sobre consejería. La gran mayoría de las personas que conocí en Tony Robbins eran coaches. am, o consejeros o educadores, maestros, todos tenían fundamentos de diferentes terapias, de enneagrama, de PNL y en constelaciones. Entro y conozco herramientas o personas que están trabajando también rueda chamánica, que trabajan Ho'oponopono, que trabajan Theta Healing, que trabajan sanación de karma, que trabajan el chakras, que trabajan Reiki, y entonces empiezo a estudiar todo. Empiezo a estudiar cada una, empiezo a tener mis títulos, mis diplomas, mis certificados, empiezo a estudiar también péndulos, cuarzos, tapping, o sea, todas las herramientas que me llegaban, todas me las quería saber. Y empiezo a encontrar un universo completo de terapias holísticas, pero era una búsqueda constante que en realidad era un poco desordenada, era como que vas encontrando, y voy estudiando, y voy estudiando, y voy estudiando, y voy estudiando la una, la otra, pero no había como un lugar en donde las encontrara todas, no había un paso a paso, no había, empecé por esta, luego por esta, nada, fue súper orgánica la cosa, lo cual me bombardeó mucho la cabeza y por mucho tiempo me volqué no al hacer, sino al aprender, aprender, aprender. Entonces me pasé los últimos años, había estado muchos años, 20 años tal vez, en el hacer y ahora estaba en el conocimiento, me ha pasado al entender, al aprender. Entonces me pasé a un polo diferente donde era aprender, 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 aprender y un hambre de conocimiento de la cosa más espantosa, pero ya después de tener tanto conocimiento ya no sabía qué hacer con todo eso. Y cuando entro en todas estas constelaciones y veo todo este otro mundo también unido con el Tony Robbins y perteneciendo a los diferentes grupos, eh, digo, caray, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ya necesito definir si voy a volver a trabajar en mis temas, en lo que ha sido la Liliana toda la vida o en estos 15, 20 temas adicionales o diplomas adicionales o certificados adicionales o conocimientos adicionales que he aprendido en estos años y qué es lo que me vibra y qué me llama la atención y bueno, mm, empiezo a buscar qué hacer. Entonces la primera decisión es, ah, me voy a dedicar al mundo formal, entre comillas, o al holístico. Me voy por volver volver a ser empresaria o volver a ser máster en ventas, volver a ser corporativa o me voy por lo holístico. Y mi primera gran decisión fue, ya no soy esa Liliana, así que me voy por lo holístico. Y si me voy por lo holístico, tengo que hacerlo bien hecho. Vamos a comenzar, vamos a ordenarnos. Ya tengo todo este conocimiento, pero pongámoslo en orden. Que de todo esto, que de todo este conocimiento, que de todas estas terapias, que de todo esto que conozco, realmente va conmigo. Y todas me gustaban, pero ninguna iba conmigo. Me gustaban por etapas, me gustaban mientras las estudiaba. Eh, las usé, las certifiqué, las probé, vi lo que me funcionaba, lo que no me funcionaba, vi cuándo me vibraban, cuándo no me vibraban. Y iban siendo como escalones en mi escalera hacia hacia este nuevo yo. Entonces, esa gran decisión ya fue una apertura total a decir, bueno, esto, si me pude haber gastado miles de millones y pude haber estado más de 20 años en este mundo, pero esa Liliana ya no soy yo y esa no es la Liliana que quiero ser los próximos 40 o 50 años de vida. Entonces, vamos a ordenarnos. Y al ordenarnos dije, para mí es importante un título formal de universitario que me permita utilizar todas estas técnicas. Entonces, entré a estudiar sobre esto y busqué y las tres opciones que tenía para mí era volverme consteladora, que me gustaban, me animaban y me parecía interesante y me daba un abanico interesante también de, de, de práctica. am, o estudiaba biodescodificación, que fue el siguiente tema, que era el estudio de las enfermedades y el origen de las enfermedades desde el tema emocional.
Empiezo a estudiar también ya en este momento todo el tema de medicina funcional con médicos colombianos bueno, científicos aquí en Estados Unidos. Entonces empiezo a entender definitivamente que el origen de las enfermedades tiene una parte emocional, no sin olvidar la parte médica, no sin olvidar la parte científica, no sin olvidar la parte de trauma y no sin olvidar el tema de emociones, sentimientos, etcétera. Y obviamente de que el cuerpo nos habla. Entonces dije, bueno, tenía otra universidad, una universidad en donde me enseñaban biodescodificación, pues tenía ya una universidad donde me enseñaban constelaciones, luego una universidad donde me enseñaban biodescodificación y encontré una tercera. Y mientras estudiaba sobre esto, me llegó también el curso de milagros. El curso de milagros es un libro que consta de tres partes. Una parte teórica, una parte práctica, como y un manual de maestros. Y dije, empecé a leérmelo, me leí los primeros capítulos, pero era denso, 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 y mi cabeza empezaba en algunas épocas con algunos temas a sentirse un poco ya cansada, abrumada y bloqueada. Así que dije, hagamos la parte práctica primero. Y la parte práctica son 365 ejercicios, uno diario. A veces no es posible hacer uno diario, así que te da tiempo para repetir uno o dos en 2, 3 días hasta que lo logras. Entonces empecé a trabajar con eso y me encontré con la bioneuroemoción, que es de una universidad española, en donde utilizaba biodescodificación, en donde utilizaba, o la persona que lo desarrolló, eh, utilizó, tenía conocimientos de constelaciones, tenía conocimientos de curso de milagros, tenía conocimiento de biodescodificación, tenía conocimiento bíblico. mm, Era, digamos que había recorrido más o menos un camino parecido al mío y era haber tenido 40 años, entre comillas, de ser alguien y haber roto completamente con ese alguien y haberse formado en psicología y luego de la psicología entrar a desarrollar todos estos temas holísticos y unirlos en una sola disciplina que era la bioneuroemoción. Eh, Entendiendo desde el inicio como base fundamental la conciencia de unidad, el que todos somos uno. Y dije, esto es. Y la razón por la que tomé esa decisión era porque estaba en una encrucijada y era, a ver, me encanta ser coach, pero no me gusta estar escuchando tanto a la gente, no me gusta recibir la carga de escucha de las personas, o sea, como para sentarme a ser psicóloga y escuchar en terapia a las personas, no era, entonces psicología descartado. Luego coach, entonces estar ahí como motivando a todo el mundo dentro de sus propias metas, era divertido, pero no me apasionaba tanto. Quería más, era algo más lo que buscaba. Luego dije, a mí me gusta dar consejos, entonces me metí por la consejería. Y sí, la consejería, pero la consejería no cambia tanto a la gente o no busca darle un consejo a la gente, pero la gente normalmente no toma consejos. Entonces, y la gente normalmente no paga para conseguir consejos, normalmente usa a su familia o algo así. Entonces dije, ya soy consejera, ya soy coach, ya soy maestra eh, y... debe haber algo más, debe haber algo más y quiero utilizar todas estas herramientas para complementarlo. Y la bioneuroemoción encajaba perfectamente. Me encantaba que no era completamente científica, no era completamente metodológica, no era completamente holística, tiene todo, no descarta la medicina, no descarta la ciencia, inclusive la incluye, no reemplaza la terapia, no quería ser terapista, no quería ser psicóloga y quería hacerlo todo. Entonces dije, bueno, esta es. Decido hacerlo y comienzo, bueno, me dicen que no puedo hacer la maestría desde el principio. ¿Cómo así que no puedo hacer la maestría? Entonces eso fue un bloqueo, un choque bien fuerte para mí. Y era, ¿por qué no? Porque usted tiene que hacer primero un diplomado y por un año, 10 meses. Un diplomado, pero ¿yo qué hago con el diplomado? Yo lo que quiero es ser acompañante de bioneuroemoción, se llama la maestría. Y me dicen en ese momento, sí, pero para hacer máster en bioneuroemoción, usted necesita hacer un trabajo formal primero en usted. No puede ayudar a otros si no se ha trabajado usted. Ni modo, entonces así lo hice, 10 meses. Y bueno, esa parte de la historia será para un nuevo
un nuevo podcast, cómo comienzo yo y obviamente mi testimonio acerca de todo, cómo fue cogiendo sentido, organizándose, cómo cada ladrillito que es cada uno de los diplomas que tengo o de los estudios o de las cosas que hice fueron encajando para formar hoy este castillo que hoy lidero, que hoy tengo como proyecto. Les agradezco a todos inmensamente el ir conmigo, acompañándome en este proceso. A los que me están escuchando, los invito a que no hay nada que hagamos en vano, todo tiene o logra tener sentido en algún momento, que esa hambre de conocimiento y que esa hambre de entender las cosas de diferente manera, digamos que se sacie, que no permitan que el haber sido algo les impida hacer algo nuevo, el ser como el bambú y el ser flexible sin necesidad de romperse. Creo que son de los aprendizajes más importantes, más grandes y más interesantes que he tenido yo en este desarrollo de la conciencia y del camino espiritual. Eh, los invito a acompañarme en un nuevo capítulo en SOS Desarrollo Holístico, podcast, Voces de la Conciencia. Y bueno, aquí está cómo desarrollé mi conciencia, cómo desarrollo hoy mi conciencia, cómo soy hoy educadora de conciencia, no solo para otros, sino para mí. Y en la próxima les contaré un poquito ya como un poco más acerca de mi desarrollo profesional como máster de bioneuroemoción, cómo se creó este podcast, cómo se creó la plataforma, cómo creé los cursos, todo el contenido, cómo se fue creando, qué tengo y qué disponibilidades tengo en plataformas, eh, cómo veo hoy a la Liliana ah, que he creado, que se ha desarrollado, si añoro o no añoro la Liliana de antes. Y mucho más. Así que por ahora me despido. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio. A todos, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les sirva y que no se pierdan los próximos capítulos.